tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su canal, a Lean Esto. Yo soy Jaime del Águila y después de un largo periodo en el que no los había visto por acá, no les había compartido ningún video ni ningún tipo de contenido, pues por fin estoy de vuelta en YouTube. Ha pasado ya más o menos un año y medio de ausencia y para empezar este 2023 con el pie derecho, decidí regresar a BookTube y seguir compartiendo con ustedes mi gusto por la lectura. Antes que nada, me gustaría compartir con ustedes algunas de las razones que me llevaron a hacer esta pausa tan larga en el canal. La primera y la más obvia fue que, como todos sabemos, afortunadamente, por ahí de la segunda mitad del 2021, pues las cosas regresaron un poquito a lo que eran antes, después de este largo periodo que tuvimos de encierro debido a la pandemia de COVID. Y pues la vida social y la vida laboral regresaron un poco a tomar su rumbo anterior. Así es que yo tenía cada vez menos tiempo de preparar los videos para el canal. Y la otra razón, que es la que más me interesa compartir con ustedes, es que pues caí en una trampa de mi propia mente y empecé a leer solo para reseñar, solo para subir videos. ¿A qué me refiero? A que mi gusto por la lectura pues en cierto modo se vio afectado por esta responsabilidad inventada que sentí de tener que reseñar casi todos los libros que leí. Empecé a leer solo para tener contenido. Así es que una actividad que en un principio era bastante satisfactoria y divertida para mí, pues se tornó un poco abrumadora por esta presión que me puse a mí mismo de leer más rápido y leer más libros para tener más reseñas y más contenido. Así es que llegó un punto en que honestamente dejé de disfrutar la actividad tanto de reseñar como de leer, que fue lo que en un principio me llevó a abrir el canal en primer lugar. Así que de una semana para otra decidí darme un break, mismo break que se extendió por casi año y medio. Ahora, habiendo dicho esto, algo que sí nunca dejé de hacer fue consumir contenido de BookTube. Al contrario, en este año y medio la verdad es que encontré un montón de canales que me seguían inspirando a descubrir autores y a descubrir libros que de otra manera tal vez no estarían en mi radar. Gracias a estos videos que nunca dejé de consumir, pues la cosquillita de compartir mis reseñas y mis opiniones y poner mi granito de arena en esta comunidad de BookTube, pues seguía latente. Así es que por fin con la llegada del 2023, pues me animé a regresar a YouTube, teniendo obviamente en cuenta la experiencia pasada y sabiendo que esta actividad, en lugar de traerme dolores de cabeza, tiene que ser algo que yo disfrute tanto como disfruto leer. Y antes de continuar, me gustaría agradecer de todo corazón a todos, todas y todes los que me comentaban los videos, los que me mandaban mensajes privados preguntándome si algún día regresaría a reseñar libros, los que me siguieron en Instagram gracias al canal y me preguntaban si regresaría a él en algún momento. De verdad, de todo corazón les digo gracias, porque fueron por sus comentarios que yo me di cuenta que el trabajo que había hecho y que los videos que estaba subiendo pues estaban funcionando, le estaban gustando a la gente y se estaba creando una comunidad alrededor de las lecturas que yo hacía y los videos que yo subía. Así es que de todo corazón, muchísimas gracias porque es por ustedes que yo me animé a regresar a esta segunda temporada de Lean Esto. Y sin más, para arrancar e inaugurar esta nueva temporada del canal, les traigo los 5 mejores libros que leí en el 2022. El primer libro del que les quiero hablar es el clasicazo de la literatura universal, Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte. Yo tuve mi primer acercamiento a esta novela en mis años de estudiante en la preparatoria, hace algún tiempito, y recuerdo que detesté este libro, que me parecía aburridísimo, no sé por qué le agarré una animadversión a las hermanas Bronte en la preparatoria infundadísima, pero afortunadamente, unos añitos después, pues tuve el buen tino de rescatarlo de mi librero, releerlo y poder darme cuenta de lo equivocado que estuve todos estos años. Este es un librazo. Creo que pues ya a estas alturas del partido hay poco que contar sobre la trama de este clásico de la literatura, pero si hay alguien por ahí que no sabe de qué se trata, pues muy a grandes rasgos nos cuenta la historia de amor tóxico y de obsesión entre nuestros protagonistas Heathcliff y Catherine. El libro está narrado desde el punto de vista de la señora Dean, que es una de las empleadas de Wuthering Heights, de Cumbres Borrascosas, y que ha trabajado en esta finca pues desde toda la vida. El libro arranca cuando un día un hombre llamado Lockwood
llega a Cumbres Borrascosas tratando de resguardarse de las inclemencias del tiempo y poder pasar el invierno en una de las propiedades vecinas de Wuthering Heights. Lockwood es recibido por Heathcliff, el dueño de la finca, el dueño de las propiedades, quien lo recibe de una manera súper hostil, grosera, parca, fría, distante, etcétera, etcétera. Lo cual le hace preguntarse a Lockwood, pues, ¿qué onda con este señor? Por lo que va con la señora Dean y le pregunta por qué de esta actitud. Y a partir de ahí, la señora Dean le va a contar a Lockwood la historia de la familia que era la dueña original de estas tierras y de esta finca, y de cómo todo se vino abajo con la llegada del terrible Heathcliff, quien llegó a sus vidas desde muy niño, habiendo sido adoptado por el patriarca de esta familia, el señor Earnshaw. Nos enteraremos entonces de todas las razones que han hecho a Heathcliff convertirse en este personaje tan oscuro y tan hostil y tan amargado. También le va a contar de la relación tan tóxica y obsesiva que desarrollaron Heathcliff y Catherine, la hija del señor Earnshaw, desde muy temprana edad. Y también de cómo, a pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar, Heathcliff se convierte a final de cuentas en el dueño de todas estas tierras. Esta es una historia que normalmente se nos vende como una historia de amor. Sin embargo, ahora que lo releí, la verdad es que no puedo estar en más desacuerdo. Desde mi punto de vista, Wuthering Heights es más bien una historia de obsesión, de venganza, una historia, sí, sí de amor, pero del amor más tóxico que se puedan imaginar, de todas las consecuencias que este tipo de dinámicas puede traer no solo a una familia, sino a todo un poblado, digamos. Está repleta de personajes locos y detestables que son llevados a sus límites, no solo por esta toxicidad de sus dinámicas, sino sobre todo por las circunstancias climáticas que se nos presentan en esta gran novela. Emily Bronte es una maestra a la hora de crear atmósferas frías y lúgubres, en donde apenas llegamos a vislumbrar la luz y la esperanza es algo que pues, no existe mucho en las vidas de estos personajes. Creó un cúmulo de personajes también tan antipáticos y tan oscuros, pero pues muy humanos. Jamás los caricaturiza como la loca o el villano de la historia. Estos son seres humanos que están viviendo en medio de la nada, con un frío absoluto, con una neblina perpetua que nubla su visión de las cosas y de la realidad. Heathcliff es un personaje que yo voy a recordar por mucho tiempo, y no necesariamente porque me enseñó algo en particular, sino todo lo contrario, más bien porque representa todo lo que creo que ninguno de nosotros en nuestra sociedad actual quiere llegar a ser. En fin, esta es una cátedra de cómo crear atmósferas y personajes oscuros y lúgubres. Una novela gótica que, a pesar de que fue escrita hace más de 170 años, pues sigue vigente, sigue en el gusto de la gente, y por algo se le conoce como un gran clásico de la literatura. Y última nota acerca de este libro: a pesar de que tiene más de 170 años de haber sido publicado, la verdad es que está escrito de una manera bastante amigable con todo tipo de lector. Así es que si hay alguien por ahí que no sabe cómo entrarle a los clásicos de la literatura, pues creo que esta es una muy buena opción para hacerlo. El siguiente libro del que les quiero platicar es Rewind, del escritor español Juan Tallón, que está por Anagrama. Este libro, la verdad es que llegó a mí por pura coincidencia. Lo vi en una mesa de rebajas en una librería, me llamó la atención la portada, me gustó lo que leí acá atrás en la sinopsis y me lo llevé, sin más, sin haber escuchado nada del autor ni del libro. Y oh sorpresa que me llevé cuando lo leí. Qué gran historia nos cuenta Tallón, qué manera tan original de hacerlo. En fin, se coló en las 5 mejores lecturas que hice en el 2022. En Rewind nos encontramos en la ciudad francesa de Lyon, más específicamente en un departamento compartido por 5 estudiantes universitarios de diferentes nacionalidades. Una tarde cualquiera hay una explosión en dicho apartamento que deja a un solo sobreviviente. Y a partir de ahí, el autor nos relatará dichos acontecimientos desde 5 puntos de vista diferentes, completando así el panorama total del fatídico accidente. El libro trata sobre la fragilidad de nuestra propia existencia y de cómo nuestra vida puede cambiar y hasta terminar de un segundo a otro. Y también hace una reflexión súper interesante de la imposibilidad de rebobinar nuestras historias para cambiar nuestro pasado o para evitar que un acontecimiento como este suceda. Pero lo bonito del libro es que no simplemente se queda en esta contemplación de lo imposible, sino que va un paso más adelante y nos muestra lo que sí podemos hacer. Esa capacidad que tenemos para levantarnos ante nuestras adversidades, sin importar lo graves que sean, la capacidad
que tenemos de adaptarnos a lo inevitable y la posibilidad que tenemos siempre de seguir adelante, de reinventarnos, de levantarnos y saber que mientras haya vida, pues hay camino, hay puertas por tocar y hay esperanza. Tallón para mí fue sin duda uno de los grandes descubrimientos del 2022. Este libro está repleto de frases dignas de ser recordadas y anotadas y de reflexiones que, si bien pueden parecer simples en su estructura, son bastante profundas en su significado. Este va recomendadísimo, además de que pues, es bastante cortito y se lee súper rápido. El tercer libro que les quiero compartir es Swimming in the Dark o Nadar en la Oscuridad, del autor polaco-alemán Thomas Jędraszewski. Este libro lo leí en digital, así es que por aquí van a estar apareciendo las imágenes. Es un coming of age con temática LGBT, pero de verdad muy bonito. Por cierto, a los amantes de Call Me By Your Name, este libro les va a volar la cabeza, les va a encantar. En esta novela conoceremos la historia de Ludwig, nuestro protagonista y narrador, un joven idealista y no conformista y amante de la literatura que vive en la Polonia de los años 80, en donde el régimen político socialista estaba al borde del colapso, por lo cual se vivía en las calles un ambiente de mucha hostilidad y de represión. En un verano, Ludwig conocerá a Janusz, un joven que, si bien es igual de idealista que él, está un poquito más chapado a la antigua. Sin embargo, comparte con Ludwig su gusto por la lectura. Y es gracias al libro Giovanni's Room de James Baldwin, que por cierto estaba prohibido bajo el régimen socialista en el que vivían nuestros personajes, que ellos dos entablarán esta amistad que poco a poco se va a ir forjando en un tórrido romance que por cierto también estaba prohibido bajo el mismo régimen. Estos dos jóvenes se verán atrapados entre sus deseos y sus obligaciones, entre el amor y la política, y entre el riesgo que suponía siquiera imaginarse el hecho de aceptarse tal cuales eran por la imposibilidad que tenían de separarse del suelo que los vio nacer, mismo suelo y misma patria que les prohibía ser ellos mismos. Este libro para mí se nota que fue escrito con muchísimo cariño y con mucha nostalgia, pero esta nostalgia positiva y edificante, no la que nos hace voltear a nuestro pasado y darnos cuenta que nuestros mejores momentos ya pasaron, no, sino la nostalgia que cuando volteamos a nuestro pasado nos hace agradecer el camino recorrido y sobre todo reconocer lo importante que fueron las personas que conocimos en ese camino y que de alguna manera tienen que ver con la versión de nosotros mismos hoy en día. Como ya les había comentado, este libro yo lo leí en inglés y en digital. Porque déjenme les cuento que ya empecé a leer en digital, ya tengo mi Kindle. Y en un futuro video les comentaré mi experiencia con este aparatito que honestamente cambió mi manera por completo de leer. Pero bueno, si lo que ustedes buscan es una traducción al español, la editorial independiente Dos Bigotes tradujo y editó este libro que se ve así y que se llama obviamente Nadar en la Oscuridad. Este libro va más que recomendado, como les mencioné también, si les gustan los libros tipo Call Me By Your Name o Lie With Me, que por cierto tienen esas dos reseñas en el canal en la primera temporada, pues este les va a volar la cabeza. Es un libro muy bonito, muy bien escrito, muy bien ambientado, que va recomendadísimo de mí para ustedes. El cuarto libro que les quiero compartir es Hamnet, de Maggie O'Farrell. Y aquí sí me van a disculpar, amigos, pero voy a dejar esto solo en una mención porque les estoy platicando de los 5 libros que más me gustaron del 2022 y este sin lugar a dudas fue uno de ellos. Pero me gustó tanto que les quiero hacer una reseña más detallada. Así es que el próximo video que suba al canal vamos a ver una reseña más larguita de este gran libro. Por ahora, lo que les puedo comentar es que se trata de la historia de la familia del bardo de Avon, de William Shakespeare, y que el libro se va a centrar sobre todo en la figura de su mujer, de Anne Hathaway, que por cierto, en este libro se llama Agnes, pero bueno, ya en la reseña les platicaré el porqué de este cambio de nombre. Este es un personaje súper particular y muy fuerte, del que muy pocas veces se habla, y me da muchísimo gusto que Maggie O'Farrell haya hecho una labor de investigación exhaustiva para traer a la vida pues los personajes que se quedaron tras bambalinas atrás del genio de Shakespeare. Pero bueno, eso ya lo veremos la semana que entra. Por lo pronto, Hamnet entra definitivamente en el top 5 de las lecturas que hice en el 2022.
cierro con broche de oro con mi autor favorito de toda la vida, el buen Hermann Hesse. El lobo estepario fue otro caso de los libros que yo ya había visitado en mi juventud y que me acuerdo que lo leí como cuando tenía 20 años más o menos. Y recuerdo que no me gustó mucho y me decepcionó porque Siddhartha, Demian, Narciso y Volmundo, por ejemplo, son 3 de mis libros favoritos y de cabecera. Sin embargo, a este como que no lo entendí, como que me aburrió, como que no alcanzaba a entender bien los temas que quería tocar Hesse. Afortunadamente, uno se vuelve más maduro, la vida pasa y decidí que este iba a ser el último libro que leyera en el 2022. Y qué gran acierto fue, amigos, porque sí me faltaba madurez, sí me faltaba vivir un poquito más para entender esta obra maestra de la literatura contemporánea. No sé ustedes, pero yo soy un fiel creyente que los libros llegan a uno en el momento indicado, cuando tienen que ser leídos por nosotros, cuando tienen algo que aportarnos o algo que enseñarnos. Y pues bueno, El lobo estepario en este caso fue una prueba fehaciente de mi teoría. Y qué librazo, qué librazo. Para los que no conozcan mucho de este libro, El lobo estepario nos va a contar la historia de Harry Haller, un hombre de mediana edad que se encuentra sumido en una depresión terrible, en donde ya no encuentra esperanza y ya no quiere vivir. Un sibarita con un acervo cultural impresionante, pero que se ve pues bastante retraído en una sociedad que no le gusta, que lo repele y que él repele al mismo tiempo. Así es que Harry Haller, un día sumido en esta depresión, decide que lo mejor que puede hacer es terminar con su vida, terminar con esta lucha interna que siente desde hace años y se da un lapso de tiempo para llevar a cabo su suicidio. En el Inter va a encontrarse en la calle con un misterioso hombre que le da una tarjeta invitándolo a un teatro mágico, que es solo para locos. A partir de ese momento, Harry Haller se va a obsesionar con este concepto, le llama muchísimo la atención este lugar mágico donde solo entran los locos. Y también en ese Inter va a conocer a personajes que lo llevarán a este lugar y en donde al final se dará cuenta que pues posiblemente estuvo muy equivocado durante muchos años. El libro pasa de la ensoñación a la realidad, de lo etéreo a lo mundano, y hay veces en las que uno como lector tiene que hacer un esfuerzo para entender si lo que está leyendo está realmente pasando en la realidad, digámoslo así, del personaje, o si solo es parte de su imaginación. Y es que como en toda la obra de Hermann Hesse, pues este también viene cargado de alegorías, de metáforas, de muchísimo simbolismo. Una vez más, Hesse nos regala, a través de su exquisita prosa, sí compleja y a veces complicada de entender, pero exquisita a fin de cuentas, un estudio filosófico de lo que significa estar vivos, de todos esos horrores internos que cargamos y que albergamos dentro de nosotros, de la desolación, de la soledad que podemos llegar a sentir por periodos de nuestras vidas, pero que sin embargo, pues todos estos sinsabores y todas estas emociones buenas o malas, pues son parte de la experiencia de vivir, para al fin mostrarnos que desde nuestra individualidad, por mucho que suframos, siempre tenemos la capacidad de poder ver la vida por como es, en lugar de hacernos esta idea imaginada de cómo quisiéramos que fuera. Así que llegando a este punto, podemos disfrutarla y vivirla al máximo. Este es un libro que, si bien es bien cortito, ni siquiera llega a las 200 páginas, sí está bien cargado de significado y de temáticas interesantísimas que cuando lleguemos al final no vamos a tener de otra más que sonreírle a la vida. Un libro que no es para todos tampoco, ni para todos los momentos. Yo, por ejemplo, no les recomendaría que se llevaran El lobo estepario a sus vacaciones en la playa para pasar el tiempo. Es un libro que, si bien es cortito, como les digo, sí requiere de nuestra atención como lectores. Pero también es un libro que hay que leer por lo menos una vez en la vida. O por lo menos eso les recomiendo yo. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias una vez más por acompañarme en esta nueva etapa y esta nueva temporada de Lean Esto. Los estaré viendo por acá muy pronto. Y mientras, pues no me queda más que pedirles que ustedes hagan lo que ya saben hacer. Que se suscriban al canal si no lo han hecho, que le den like al video si les gustó, que le den a la campanita de notificaciones para que no se pierdan próximos videos. Y bueno, sin más, espero que tengan una gran semana, unas grandes lecturas. Yo los estaré viendo por acá. Y recuerden que leer es sexy. Así es que lean esto.